Hola Edith y hola a todos y a todas. Siguiendo con esta serie sobre la no democracia en República Dominicana, que en realidad lo que hemos querido hacer es abordar diversas dimensiones de cómo se le niega democracia a la gente en República Dominicana. Se le niega a través de muchas formas, por ejemplo, proveer servicios públicos de muy mala calidad, en la educación, en la salud, en la justicia, pero también la negación de derechos, el desconocimiento de derechos, incluso el atropello de derechos. Por ejemplo, cuando la policía, como en el caso de Villavasque, las agencias del Estado Dominicano irrumpen de una manera agresiva e incluso tramposa, son las formas en las que se niega democracia a la gente. En el día de hoy hemos querido abordar una de esas dimensiones que consolidan el hecho no democrático en República Dominicana, y es la situación de la intelectualidad o la no situación de la intelectualidad. Un intelectual es quien trabaja en el mundo de las ideas. Se conoce dos formas de llamar a una figura intelectual. Por ejemplo, la primera es la que sucedió hace ya mucho tiempo, cuando un escritor en Francia prestó su prestigio ganado en el campo de la literatura para poder, con esa fuerza en la opinión pública, incidir ante un acusado de espionaje que había sufrido racismo y discriminación por parte de las instituciones francesas, y ese escritor, Émile Zola, quería venir al resguardo a proteger y hacer justicia con este caso que luego se conoció como el caso Dreyfus, que fue un célebre caso en el cual tuvo que intervenir este gran escritor Émile Zola, escribir un artículo llamado Yo acuso, en el que precisamente incriminaba el racismo que había detrás de esa criminalización de este oficial del ejército francés de entonces. Entonces, ahí vemos la figura del intelectual cuando se desplaza e irrumpe en el debate público para proteger a alguien que ha sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Esa es la figura primera del intelectual. Pero la figura del intelectual más conocido es aquel que produce ideas, pero que produce no cualquier idea, es decir, no es sencillamente un científico que produce teoría y que esa teoría se queda en una comunidad cerrada, sino que el intelectual produce ideas para de esa manera poder iluminar cualquier tema que tenga algún tipo de oscurantismo o que tenga algún tipo de manipulación, por ejemplo, de parte del poder. En ese sentido, el intelectual es una figura que va anexa a la democracia, porque si la democracia es una sociedad abierta, y sobre todo una sociedad abierta de mercado, es decir, donde el dinero tiene mucho poder, sin duda alguna que los intereses, mientras más vinculados estén a ese dinero o a quienes llevan ese dinero, es decir, al poder económico, a las industrias, etcétera, pues más parcial va a ser esa sociedad. Tienen ejercicio, por ejemplo, de la elección de políticos y la conformación de quienes van a ser importantes en esa sociedad. El dinero va a tener mucha importancia. Y eso es lo que nosotros vivimos. Vivimos en una pseudodemocracia de mercado, es decir, donde tú vales de acuerdo a lo que tú tengas y van a ser prevalecientes en una sociedad las ideas que estén más cerca de ese dinero o de ese poder económico, al cual el poder político muchas veces se somete de manera dócil, casi como si fuese un subalterno, para poder entonces ellos mismos beneficiarse de lo que ese poder económico hace con las estructuras públicas en un determinado momento, en una determinada sociedad. Entonces el intelectual es una especie de contrapoder, es decir, es una voz alternativa que le puede hablar al poder, que le sabe hablar al poder, pero sobre todo que puede iluminar a partir de su trabajo, no una especie de contrapoder. Recordemos que la democracia esencialmente se conoce de muchas formas. Por ejemplo, es la soberanía del pueblo, es el poder del pueblo, es la participación de la gente, es la redistribución entre todos de las riquezas creadas, pero es también la separación de poderes. Y tenemos en nuestro país, supuestamente en una república democrática, tenemos tres tipos de poderes, ¿verdad? El poder judicial, el poder legislativo, que hace las leyes y que fiscaliza lo que luego viene a ser las acciones del tercer poder, el principal, el que más se conoce, el poder ejecutivo, que es el presidente de la república,
los ministros, etcétera, etcétera. Es el que maneja cómo se va a operativizar el presupuesto nacional en las acciones públicas a través de las instituciones, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Se ha llamado, por ejemplo, a la prensa el cuarto poder. ¿Por qué? Porque la información es sumamente importante para el ejercicio y la práctica de la democracia. Ahora, nosotros sabemos que los medios de comunicación están ellos mismos sometidos a ese reino del poder económico, porque la inmensa mayoría de medios de comunicación son privados, ¿no? Y al ser privados obedecen a sus dueños, y muchas veces sus dueños adquieren esos medios de comunicación para tener ellos mismos una protección en términos de la popularidad o en términos de cualquier caso que los involucre. Entonces, ¿qué pasa con la intelectualidad? Va quedando como el único bastión, la única figura que pudiera ser un verdadero contrapoder por muchas formas, porque en primer lugar hay una ética, es decir, hay una administración de principios morales dentro del ejercicio de lo académico que implica cierta integridad, que implica cierta honestidad cuando se produce y se divulga la información o el conocimiento que tú estás trabajando. Por ejemplo, en el caso de la sociología, uno analiza cómo va la sociedad dominicana; en el caso de la historia, uno analiza cómo ha sido el pasado dominicano, cómo hemos llegado aquí; en el caso de la economía, cuáles son la producción, distribución, redistribución de riquezas reales que se está dando en nuestro país, y analiza eso de muchas maneras. Por ejemplo, un economista intelectual no abordaría el estudio y el análisis de cómo se están redistribuyendo las riquezas y diría, por ejemplo, bueno, en el caso de los impuestos, los ricos están pagando menos impuestos que los pobres de manera proporcional en lo que es nuestro país, y entonces eso lleva a tener una voz en la plaza pública, en los medios de comunicación, diciendo, bueno, aquí se está cometiendo una injusticia, aquí la falta de recursos que tienen los hospitales públicos, por ejemplo, o que tienen las escuelas, o que tienen los jubilados o los envejecientes que sufren de míseras pensiones, es producto de que hay una situación en la cual no hay suficiente dinero. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la clase política ha estructurado que las riquezas nacionales vayan a manos privilegiadas, a manos de gente rica, a manos privadas, ¿no? Y no al bien común, por ejemplo. Entonces, ahí intervendría la intelectualidad. En el caso, por ejemplo, de la sociología, que es el oficio que me ocupa a mí, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, cómo la delincuencia sea a su vez un reflejo de la pobreza, ¿no? Y cómo la pobreza no es algo que cae del cielo, no es una fatalidad histórica, no es un producto del azar, es una construcción política cuando decimos que esa pobreza es el resultado de políticas públicas, reitero, que no redistribuyen las riquezas de manera equitativa, es decir, a cada quien según sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa hoy con la intelectualidad dominicana? Porque lamentablemente tenemos una situación muy compleja. Es decir, ¿por qué el poder actúa con tanta impunidad en el plano de las ideas? ¿Por qué hay de manera general, aunque hay muchas quejas, aunque hay muchas protestas, aunque la situación está ahí, hay pocas evidencias que revelan los mecanismos de dominación, los mecanismos de perpetuación en el poder y sobre todo los resultados de miseria de esas políticas que, por ejemplo, en el caso del PLD se han extendido ya por unos cuantos cuatrenios? Entonces, ¿por qué? Bueno, la intelectualidad dominicana, lamentablemente, diferente a otros tiempos, en muchos casos ha sido secuestrada por el poder, ha sido alquilada por el poder, ¿no? Que es la que distribuye, el poder político distribuye muchos recursos y entonces ofrecen diferentes formas de aseguramiento de una cierta lealtad a ese poder en detrimento de que esos intelectuales produzcan las ideas necesarias, la crítica, ¿no?, pública a lo que está haciendo el poder. Hay muchas formas de cómo esa intelectualidad puede ser marginada, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sufrido en nuestro país un deterioro gradual y agudo, muy crítico, sobre cómo y dónde se vehiculan, dónde transitan las ideas. Está la sociedad dominicana, salvo en instituciones muy específicas como la UAS y alguna que otra academia, la intermitencia de la intervención pública de intelectuales como en otros tiempos, lamentablemente hoy
no es que brilla por su ausencia, pero es absolutamente deficitaria, insuficiente en relación a la cantidad innumerable de recursos humanos que hay en nuestro país para poder, desde la historia, desde la antropología, desde la música, desde la literatura, desde las humanidades en general, las ciencias sociales, pero también otros tipos de ciencias más duras, como le llaman, poder generar un proceso crítico hacia el poder y de esa manera poder hacer que el poder tenga un poquito más de vergüenza y un poquito más de decencia a la hora de poder decirle a la comunidad lo que está haciendo con los fondos de todos, que al final va a resultar en la suerte de todos.